le acabo de dar la invitación. Qué bueno que ya se incorpora el padre Palmar con nosotros, ya está por allí. Padre, bienvenido a casa, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Vladimir, saludos, Dios los bendiga a todos. Feliz tarde, qué bueno, un honor para mí nuevamente estar contigo acá a través de tu programa América es Noticia. Gracias, Vladimir, un abrazo, Dios los bendiga a todos. Gracias, padre, gracias. Con mucho cariño lo recibimos acá en su casa. Decía un poco más temprano que hemos compartido con ustedes ya en varias oportunidades, 6, 7 oportunidades, ya he perdido la cuenta. Esto formalmente para América Noticia, pero para otros medios unas tantas, y personalmente también hemos tenido la oportunidad de compartir muchísimo. Bueno, padre, lo primero que seguramente muchos de los que están conectados en este momento, que por cierto le quiero pedir permiso a usted para dejar los comentarios, para que además puedan escribir y puedan compartir con nosotros sus opiniones. Es más, dejé mi iPad, no lo tengo a mano, que con el iPad es que puedo leerlo un poco mejor, pero bueno, haremos el esfuerzo. Muchos se preguntarán cómo está usted, cómo se encuentra con la pandemia del coronavirus, cómo está de salud, cómo se está cuidando en este momento. Bienvenido, padre. Gracias a todos. Bueno, estamos bastante bien, gracias a Dios. Estamos en cuarentena. Apenas si salgo son a cosas muy esenciales y muy necesarias. Como fue hoy, por ejemplo, que tuve que hacer una diligencia de carácter de migración porque estoy todavía tramitando el asilo político. Bueno, y hoy fue un paso muy importante. Así que bueno, estamos bien de salud y siempre confiando en Dios. Qué bueno, padre. Bueno, esa es la idea, por supuesto, es parte del mensaje que le hemos enviado a toda nuestra gente, no importa en cualquier país donde se encuentre, cumplir las normas, protegerse, mantener la cuarentena, y no porque te lo ordene un país, no porque te lo ordene un gobierno, porque justamente en términos de tu propia vida tienes que hacerlo. Bueno, padre, muchas cosas han pasado. Triste y desgraciadamente cada vez que nos encontramos usted y yo le hago la misma pregunta y siempre la respuesta es exactamente igual, peor de como estaba antes. Esta vez no va a ser la excepción. Antes de entrar a hablar específicamente del coronavirus, que quiero su impresión y además que pueda compartir al cierre del programa una palabra espiritual para aquellos que estamos conectados con usted, quiero que nos dé su lectura resumida sobre lo que está pasando al día de hoy en Venezuela. Venezuela es un país que desde hace mucho tiempo está bajo el imperio del narcotráfico. Ya como ustedes ya lo han dicho durante mucho tiempo, y hoy se vio nuevamente la costura del cartel de la droga o de los carteles de la droga allí en Venezuela, porque ahora hay una serie de componentes de carteles de droga de militares y civiles. Antiguamente, estoy hablando de hace 14 años, había un solo cartel, que era el cartel de los soles, que en aquella otra ocasión lo regía el que hoy es gobernador del estado de Trujillo, Rangel Silva, que era el ministro de la Defensa. Y él tenía su conexión con el Pollo Carvajal y otros generales que estaban encargados de las diferentes guarniciones regionales. Verbigracia, todo lo que ustedes ya conocen, por ejemplo, como el aquí, Alcalá Cordones, etc. Ahí había una complicidad entre las Fuerzas Armadas Militares, solamente el Ejército, y el componente de la FARC, que en aquel momento estaban siendo los suministradores de la droga a la FARC. Una vez que ya se fue pasando el cartel de los soles a ser ya de control del Palacio Miraflores, ya allí se abrió el panorama de los carteles. Y entró entonces, después de la detención de Wally Macker en Colombia, que ustedes deben recordar aquella detención que logró el presidente Santos, lo entrega a Venezuela, y Venezuela, en este caso, Hugo Chávez Frías, los resguarda. Pero William Macri sigue desde la cárcel dirigiendo el cartel, que ya no era parte de los soles, sino que empezaron a tener otra membresía, que fue el cartel de los faraones. Ese cartel de los faraones, dicho por ellos mismos, ese título, lo controló durante mucho tiempo el vicepresidente Leizami, que después se convirtió en ministro de la parte de Industrias Básicas de Venezuela, en la parte oriental de Venezuela, para también manejar el negocio del oro, junto con Nicolásito Maduro, que se encargaron del negocio del arco minero. Padre, lo atajo rápidamente porque
quiero preguntarle algo. Usted fue muy cercano a Hugo Chávez. Eso es algo que usted no lo ha convertido en un secreto. Incluso ha hablado de su mea culpa, de haber sido cercano a Chávez en su oportunidad. Padre, cuando usted estuvo cerca a Chávez, usted fue confesor del máximo dictador en Venezuela. Usted tuvo oportunidad de tener conocimiento estando cerca de este grupo de delincuentes, tuvo oportunidad de conocer algo sobre este manejo de la droga alrededor de Miraflores o no. Mira, en el 2007, exactamente el 17 de agosto de 2007, de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía de la República. Allí iba la denuncia del tráfico de drogas en los tanqueros petroleros que gerenciaba Wilmer Ruperti Perdomo, con la conchupancia del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño. Esas denuncias estaban insertadas allí. Yo personalmente, el 12 de octubre del 2006, en el Fuerte Mara de la guarnición del Zulia, le dije al presidente Chávez, mira, están llevando drogas en los tanqueros de PDVSA. Hay doble capotaje para llevar drogas. ¿Y cuál era? Inclusive yo se lo dije, se lo denuncié pensando que él iba a tomar medidas judiciales y resulta que se lo estaba diciendo nada menos que al capo mayor de la droga en ese momento. Pero no teníamos la certeza de que Hugo Chávez Frías estaba metido allí como controlador de la droga. Es más, él me dijo así, después que le conté todo el aparataje de la droga, padre, me atajó y me atajó con cierta bravura. Ahí estaba de testigo el hoy general Raúl Saía Baduel, estaba el propio Kira de Alcalá Cordón, imagínate tú, yo, el padre Palmar, diciéndole al presidente Chávez con los narcos a los lados. O sea, mira, de broma y no me mataron. Es más, hubo un general que era comandante del Core 3 que le dijo, presidente, vamos a invitar al padre para que nos regresemos a la guarnición del Zulia en el helicóptero. Mira, Vladimir, Dios me habló en ese momento. Porque si yo me monto en el helicóptero para venirme de la Guajira venezolana a Maracaibo en el helicóptero, iban 3 helicópteros, 3 Pumas que llevaron para la zona de la Guajira en el Fuerte Mara. Yo estimo, Vladimir, que me hubiera lanzado del helicóptero. Porque la cara de ellos era de este cura hay que sacarlo del medio. Porque ¿y qué le dijo Chávez? Chávez me dijo así, mire padre, bravo, muy bravo. Testigo de esta conversación, el general Baduel, el general Kira de Alcalá Cordones y el difunto Pompeyo Davalillo, porque resulta que fue dentro de un juego de béisbol en el Fuerte Tiuna. Porque esto yo lo he contado varias veces. Estaban jugando béisbol, el presidente Chávez me invita para hablar con él y resulta que voy a un juego de béisbol y conversamos ahí en el dogao del estadio del Fuerte Mara. Yo le conté todos los detalles del tráfico de droga de los tanqueros de PDVSA, que para ese momento la droga solamente era PDVSA y la FARC. Y entonces Rafael Ramírez Carreño le compraba los petrobonos a PDVSA. Todos los meses la empresa petrolera emitía bonos y notas fiduciarias. Y enseguida no habían salido los bonos y ya eran comprados por PDVSA. Y nos preguntamos los periodistas, sobre todo los del reporte de economía. Yo para ese momento, Vladimir, dirigía el periódico Reporte de Economía en Caracas. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible que los bonos se vendan y nadie sepa quién los compra? Y estamos hablando para aquel momento de 7 millones de dólares, 23 millones de dólares, inclusive hasta llegó una venta en el 2007, en marzo de 2007, y eso está allí en las reseñas de internet, donde PDVSA compró casi 1.200 millones de dólares en bonos para PDVSA hasta el año 37. Y nos preguntamos, y hubo un titular del diario Reporte de Economía que salió así: le exigimos a PDVSA que escriba la lista de los que compran los bonos de PDVSA.
porque nosotros hasta ese momento, por la ley del Banco Central de Venezuela, teníamos derecho los ciudadanos comunes de saber quiénes compraban bonos dentro de esta estatal petrolera. Luego de su titular, inmediatamente a los 15 días, Hugo Chávez Frías cambia la ley del Banco Central y ya prohíbe emitir públicamente los nombres de los compradores de bonos. Claro. Es decir, en ese momento, el presidente Chávez me dice ese día 12 de octubre del 2006, unos días antes de las elecciones contra Manuel Rosales, él me dijo así, muy bravo, padre, así, eso que usted me está diciendo apenas es la punta del iceberg. Véngase conmigo para Maracaibo, ya vamos allá. El véngase conmigo era que me montara en los helicópteros de las Fuerzas Armadas para llevarme a Maracaibo. Yo le dije, presidente, no se preocupe, hoy 12 de octubre, yo tengo una misa acá en Aguajira, porque el 12 de octubre es una fecha muy emblemática para los guajiros en Maracaibo, y yo tenía una misa en Sinamaica, que si yo no tengo esa misa, Vladimir, yo no estuviera aquí contigo conversando. Porque desde ese momento comenzó la persecución contra mi persona, comenzó la persecución contra el periódico Reporte de Colombia, hasta el punto asesinaron al vicepresidente del periódico y luego se fueron dando una serie de juicios contra mí. Luego, Jorge Rodríguez en el mes de enero, casi hace contra mí un atentado en la Viñeta. Esto está también reseñado allí en los periódicos para esa época. Es decir, esto que hoy estamos viendo, que está saliendo a la luz pública, en aquel momento parecía una fantasía. Y a mí muchos periodistas me decían, padre, mire que decir mentira no se puede, es pecado, usted es sacerdote. Nadie creía, Vladimir, en el 2006 y en el 2007, estamos hablando de hace 14, 13 años atrás, de que estábamos en un narcorrégimen de esta situación. Hoy en día, ese cartel de los faraones se ha regado en los gobernadores y en los alcaldes, y mira tú cómo ahora tenemos carteles de Paraguaná, carteles del sur del lago, carteles de Carabobo, carteles de Los Teques. Es decir, ya aquel gobierno que negociaba con los narcos ya pasó a ser, desde hace muchos años, un narcoestado, claro, sin duda alguna. Sí, y coincido completamente. Algo que he dicho en infinidad de oportunidades, bueno, no es mío, es de Ligia Bolívar, la exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Ella decía justamente, y los que me siguen dirán que fastidio, pero es así, que Venezuela había dejado de ser una nación gobernada por un Estado para ser un territorio gobernado por mafia y por mafia narcotraficante. Y estoy totalmente de acuerdo en el tema de narcoestado. Incluso autoridades de Estados Unidos decían que además era toda una novedad que de manera formal se pudiese denominar a un Estado como narcoestado, que es lo que está ocurriendo en el caso del continente americano. Ahora, viniéndonos un poco más acá, para los que se están conectando ahora, estamos por supuesto conversando con el padre José Palmar y nos fuimos a los antecedentes, porque el padre fue cercano a Chávez y pues quería conocer un poco, me dio algo de curiosidad, porque si bien es algo que ustedes y nosotros sabemos, que todo este mal comienza incluso con Chávez, pues nada tiene más valor que de primera fuente, pues alguien te pueda corroborar lo que ya tú conoces hace mucho tiempo. Esa fue la razón fundamental por la cual hice esta pregunta. Ahora, padre, digamos, mucho tiempo pasado, lo que usted decía hace 14 años y ver ahora cómo salen diciendo que, por ejemplo, en PDVSA Marina, en Punta Cardón, allá en Punto Fijo, o en Puerto Cabello, o en otros lugares, pues sí, se dispone de estos buques que supuestamente están hechos para cargar petróleo, para llevar droga. Es algo que hace 14 años se sabía y que continuó año tras año, y no solamente que continuó, sino que se fue incrementando a tal punto el que la industria petrolera quedó totalmente destruida porque no era el objetivo, sino que el objetivo formal, la rentabilidad real, no estaba en un barril de petróleo, estaba en una panela de cocaína. Hay que ser sincero, hay que estar claro en cuál es la realidad. Ahora bien, padre, Chávez muere, entra o lo matan, como cada quien lo pueda y lo quiera, digamos, interpretar, entra Maduro y pasan muchas cosas. El gobierno de Estados Unidos, usted ha tenido oportunidad de conversar con autoridades del gobierno de Estados Unidos, ha estado en Washington en varias oportunidades.
pues ha generado varias acciones. La más reciente es un paquete de 3 medidas. La primera, ponerle el precio a la cabeza de Hugo Chávez, de Diosdado Cabello, de Cliver Alcalá, de de Maduro. todos estos 12, 13 individuos que forman parte del cartel de los soles. La segunda medida, después de ponerle el precio a la cabeza, tiene que ver con este plan para la transición, mejor dicho, plan de transición para la democratización de Venezuela, que consta con 13 pasos y 2 garantías, que le habla directamente a todas y cada una de las fuerzas que todavía sostienen al Estado criminal. Y por supuesto, entender en el tercer punto, entender todo lo que ha significado el bloqueo en general, entre otras cosas. ¿Usted qué cree que puede ocurrir ahora? Porque si algo es cierto es que con las medidas que ha venido generando Estados Unidos y otros países no se ha logrado mucho. No voy a decir que no se ha logrado nada, pero no se ha logrado mucho. Es que ahora será distinto, tendremos oportunidad de ver una realidad distinta. ¿Cómo ve el panorama de cara a la comunidad internacional? Las propuestas que hace Estados Unidos para la transición me parece que son muy benévolas con respecto a este narcorrégimen. Por ejemplo, dejar en el gobierno municipal y regional a las autoridades, eso es un exabrupto. Y yo invito al presidente Donald Trump para que revise esa propuesta, y a Mike Pompeo, y a él lo abran. Miren, no confíen en esos gobernadores ni en esos alcaldes. Miren cómo están los gobernadores de Zulia, de Falcón, de Carabobo, de Ciudad Bolívar, que son narcotraficantes. Y a mí me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, por qué Omar Pito Fernández, que es un capo de la droga del estado Zulia, no aparece en las sanciones. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se sabe de este señor llamado La Cava? Ahora se sabe del alcalde Caridubana. Ahora se sabe de otros alcaldes de Ciudad Bolívar. Bueno, la pregunta es, no hacemos nada, Vladimir, con quitar al narcotraficante mayor, que es Nicolás Maduro Moro, y su esposa Cilia Flores, que son los dos jefes cómplices del cartel de los soles, de los faraones, y ahora del cartel de los civiles, que se llama así, el cartel de Paraguaná y el cartel de Carabobo. No hacemos nada. Mira Flores, y dejar a los gobiernos regionales y municipales en manos de esos bandidos, de esos narcotraficantes, lavadores de dólares. Ese avión que llegó hoy en la tarde de Teherán a punto fijo, va a salir esta noche cargado de toda la droga que Diosdado Cabello, que el examen depositaron ahora en ese barco, porque tienen miedo que ahora con la guerra de capos haya una situación de entrega de mercancía por parte de los carteles. Alex Sami le dice a Diosdado Cabello, mira, voy a traer un avión de Teherán para Punto Fijo, montamos ahí la droga y la llevamos para Teherán. ¿Tú crees que eso es posible en plena pandemia, en plena cuarentena? Un país que se está moviendo, digamos, como pasó hoy, en este momento hubo un saqueo hace 2 horas en Cumaná, un saqueo de alta magnitud, la gente pasando hambre, y estos malandros de oficio, estos narcotraficantes pendientes de salvar la mercancía de la droga y no de salvar el país. Padre, pero es que cuando acá a ellos les ha importado el pueblo, eso es una gran realidad. Nunca les ha importado, porque hay gente chavista que cree en las palabras de ellos y que confía en sus situaciones. Sí. No puede ser que esta situación esté llegando a este nivel. ¿Qué va a pasar, Vladimir? Lo siguiente, yo pienso que el presidente Trump y el gobierno norteamericano ha perdido mucho tiempo, porque desde el año pasado, si hubiese hecho ahí una intervención militar, no importa que nos hubieran atacado aquí en Estados Unidos de ser invasores, lo que sea, pero no puede ser que ahora, en medio de una cuarentena, estemos en esta situación que es de nivel superior. Yo creo que si no se saca en las próximas horas, y estoy hablando de esto, horas, este gobierno de Nicolás Maduro, con la situación económica que está viviendo Estados Unidos, y donde el presidente Trump se ve amenazado en su reelección, yo creo que va a ser muy difícil después sacar a estos forajidos, y se están atornillando en el mundo. Ya invadieron muchas instituciones internacionales con sus personajes. Es decir, ya la OMS está penetrada por el comunismo terrorista. Ya la FAO, de hace mucho tiempo, penetrada por el comunismo terrorista.
Ya la ONU está penetrada por el comunismo terrorista. Lo único que nos queda es la OEA. Y eso porque Luis Almagro está al frente. Pero tan pronto tengan la oportunidad de penetrar sus operadores terroristas dentro de la OEA, lo harán. La Unión Europea está penetrada por el terrorismo comunista. Es decir, el grupo Sao Paulo, que aparentemente era un grupo de filosofía, un grupo de pensamiento, un grupo de gente... Y académicos, sí, sí. Son en este momento el cartel más grande del mundo entero. El cartel de Sao Paulo se debe llamar, no el Foro de Sao Paulo, porque desde allí los cubanos, los iraníes, los chinos dominan el mundo del terror a través de la droga y a través del material para lo que son las pruebas nucleares. Ahí vemos la tensión que hay ahorita entre Irán y Estados Unidos, donde inclusive el presidente Trump ha dado la orden de que disparen a los barcos si se ven acosados por estas naves revolucionarias del gobierno iraní. Es decir, se nos puede voltear el mundo, se nos puede voltear el planeta, y ya cuando vayamos nosotros a abrir los ojos va a ser muy difícil. Si no lo hacemos ahorita, no lo hacemos en este momento, ahí tendremos que bajar a Santa María en Venezuela y decir, ya Venezuela automáticamente queda en manos de estos forajidos, del narcotráfico y del terror, porque a ellos no les interesa el país. A ellos lo que les interesa es la droga, el tráfico de estupefacientes, el lavado de dólares y ahora mantener la hegemonía de los países terroristas a través de entrega de mercancía y de material para hacer las pruebas nucleares. Padre, estoy de acuerdo con usted, pero obviamente a la luz de la evidencia estoy completamente seguro que esto no va a ocurrir. Primero porque Estados Unidos tiene su atención puesta en otra cosa totalmente distinta. Hay tres elementos fundamentales que desvían la atención de Estados Unidos. El primer elemento tiene que ver, por supuesto, con el control del coronavirus, siendo el país que tiene mayor cantidad de contagios y muertes. Este es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con lo que ha significado la catástrofe petrolera. En Estados Unidos se está pagando literalmente casi $40 para poder entregar un barril de petróleo. Es decir, estamos a menos $40 el barril. Y el tercer elemento tiene que ver con las consecuencias económicas y con la guerra con China, porque si algo pareciera que va a ocurrir en no más de un año, tiene que ver con la respuesta a lo que todo pareciera indicar que fue todo este tema del coronavirus. Y si al menos no fue algo intencionalmente sacado por un laboratorio, que es una versión que se maneja, lo que sí pudo haber sido intencional es ocultarlo al resto del mundo y además la variación estadística da muchas cosas para sospechar. Pero seguimos hablando del caso venezolano. Padre, hace unos 3 o 4 días se presentó una investigación en distintos medios internacionales, entre ellos Infobae, que confirmaba la presencia del cartel de Sinaloa, el cartel del Chapo Guzmán, en su territorio, en una población que se llama San Felipe, en Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Hemos hablado de Falcón, hemos hablado de Carabobo, de Bolívar. ¿Qué pasa con el Zulia? El Zulia, desde que el capo mayor Omar Prieto Fernández asumió la gobernación, ya lo hacía desde la alcaldía de San Francisco. Ya cuando él era alcalde de San Francisco, y que yo era párroco ahí hace más de 28 años, hubo una situación de enfrentamiento con sus policías narcotraficantes y con sus grupos narcolavadores. Desde que él asumió la gobernación, por supuesto, eso motivó a que yo tuve que exiliarme de Venezuela. Se apoderó de toda la trama de lo que llaman ellos la vía de la droga del sur del lago y de Perijá. Es decir, en este momento el socio más cercano a Diosdado Cabello Rondón es Omar Prieto Fernández. Y el socio más, diríamos, exitoso del cartel de los faraones es Omar Prieto Fernández. Es decir, más que ponerle el ojo a la cava, pero de los faraones o de los soles. Omar colabora con los tres carteles. Okay. Porque resulta que la droga viene de esta manera. Viene desde Colombia en los camiones de los carbones. Vienen en transporte de carbones, llegan desde el cerro Cerrejón, de una mina llamada Cerrejón en Colombia, montan la droga, encima colocan el carbón, entra a Zulia, vía Guajira. En la Guajira
bajan en Santa Cruz de Mara, bajan el carbón, que muchas veces es un desecho, porque a ellos no les interesa cargar carbón. El carbón es el camuflaje para llevar la droga. Allí los colocan en las lanchas y en los barcos de PDVSA. Una parte baja a lo que se conoce ya como el llenadero de Bajo Grande. Ahí están los buques de PDVSA que tienen doble capotaje. Esos buques van a mar abierto y en las lanchas llevan la droga a Panamá y a República Dominicana y a Cuba. Una parte la llevan a Paraguaná y en Paraguaná transportan eso hacia Aruba y de Aruba lo pasan hacia la isla La Olchila y de la Olchila lo llevan a las islas de las Antillas a través de convenios que han tenido con el famoso grupo llamado Petrocaribe, que no es otra cosa que otro cartel de droga. Esas minúsculas islas, esos gobiernitos allí que también viven de la droga. Una parte entra a México y otra parte se va a España. Ahora en España ellos tienen luz verde, cielo abierto para meter la droga que quieran. Y ahora están resguardando la droga porque tienen la parte norte de Europa a través del Medio Oriente, a través del cartel de los faraones, en este caso Irán, Teherán. Es decir, yo entiendo lo que tú dijiste, que no es el momento de ponerle atención al problema de Venezuela, a Estados Unidos. Pero mira, Vladimir, yo estoy seguro que si no resuelven el problema de Venezuela, que no es Venezuela, es China, es Rusia, es grupos islámicos terroristas, es la guerrilla colombiana, es el narcotráfico de México, es toda la línea de droga de Panamá. Es decir, van a dar la oportunidad para que ese grupo se consolide y se atornille en los poderes de diferentes países. Si eso no se logra, por más que aquí en Estados Unidos logremos solventar la economía, logremos solventar la parte política, logremos consolidar toda la situación social, mira, ese problema va a estar permanentemente allí acechando la paz de este país. Porque el problema no es que son drogadictos solamente, el problema no es que son narcotraficantes, ni que son narcolavadores, el problema es que son terroristas. Y hoy por hoy, ¿cuál es el plan macabro de ellos? Uno, volar el canal de Panamá y el tránsito por Panamá. Por eso que tienen allí en Caridubana 14.000 iraníes. Hay 14.000 iraníes viviendo en todo lo que se conoce como la península de Paraguaná. Allí tienen ellos laboratorios, tienen allí casas de guarnición para resguardar droga, para guardar material que sacan de Perijá, material de uranio enriquecido. Luego tienen su segundo cuartel en el arco minero. Ahí tienen oro, ahí tienen el coltán, ahí tienen una serie de minerales que son utilizados para la industria nuclear. Es decir, no es solamente que nosotros los venezolanos queremos que nos saquen a un narcotraficante o a un corrupto o a un ladrón. Son terroristas. Son terroristas. Son la gente que en este momento, como han dicho por ahí algunos pensadores, son la gente que están instaurando el nuevo orden internacional. No en base a la paz, no en base a la justicia, sino en base a la destrucción, en base al pillaje y a la corrupción. Por eso que te digo, Vladimir, hay que revisar bien esto. Sí. Hay que revisar bien esto, porque yo entiendo que este no es el momento. Claro. Pero si no es este el momento, olvidémonos que Venezuela, que Ecuador, que Nicaragua, que Cuba, en el caso de América, van a resultar algún día patrias libres y soberanas. Si esto no es así, yo te digo lo siguiente, porque inclusive hay en este momento, mira tú el caso del Grupo 20, de María Corina Machado, que tuvo que expulsar a uno de sus miembros porque está conectado con este cartel. Ya mañana saldrán gente de Acción Democrática, gente de COPEI, gente de Nuevo Tiempo, gente de Primera Justicia, de Voluntad Popular, porque todos estos partidos, lamentablemente, Vladimir, todos estos dirigentes están en conchupancia con estos malandros de Miraflores, porque todas esas mesas de negociaciones que se han dado en Noruega, que se han dado en Bahamas, que se han dado en Colombia, que se han dado en todas partes, en Caracas, cuando inclusive vino hasta un personero del Vaticano a sentarse con el lugar, todas esas mesas terminan pagando dólares a esos políticos, pagándole las prebendas a esos personajes políticos y dejando todo igual.
Ellos, por supuesto, los tienen grabados, los tienen retratados, tienen las entregas de los maletines de dólares cuando se los han dado para las elecciones regionales y municipales, y tienen también amarrado y controlado a sus testaferros en Venezuela, aquí en Estados Unidos y en Europa. Por eso te digo, Vladimir, esto no es un problema solamente de chavistas maduristas, es un problema de todos los venezolanos. Porque mucha gente de la oposición que está allí instalada, disfrazada de oposición, negocia nuestras vidas, negocia nuestra sangre, negocia nuestro llanto, negocia nuestra muerte con esa gente en las mesas donde se reparten la mesa de los dólares y del narcotráfico. Claro. Esto es triste, esto es muy triste porque no veo salida, Vladimir. Realmente, si no hay una ayuda internacional decente, si no hay una especie de convicción propia de que los gobiernos que están en este momento apoyando al presidente Guaidó como presidente interino legítimo se puedan unir y elevar una acción directa y concreta con esta gente, va a ser muy difícil que esto se logre. Yo creo que ya está comenzando la explosión social en cámara lenta. Sí. Hoy fue en Cumaná, ya esta noche creo que se van a dar otros incidentes en otros sitios, porque me están diciendo que en Maracaibo la gente está pasando hambre, están muriendo de hambre, ya a la gente no le importa tener un tapaboca. ¿Cómo van ellos dicen, me llamaron hace como una hora, padre, ¿para qué tapabocas? Y tenemos la boca llena de hambre. ¿Para qué un tapaboca si nosotros no tenemos ni siquiera con qué calmar la sed? Si nos vamos a morir de hambre, ¿por qué le vamos a tener miedo a un virus? Si el virus de Venezuela se llama hambruna, se llama sed, se llama corrupción, se llama pillaje, se llama narcotráfico. Padre, usted mencionó brevemente a Guaidó. Quisiera que me diera su opinión sobre las más recientes acciones de Guaidó, sobre esta especie de pago que se le daría a los médicos y específicamente sobre la coalición liderada por Guaidó. ¿Ha hecho lo suficiente? ¿Ha hecho mucho? ¿Le falta por hacer? ¿Cuál es su opinión? No ha hecho lo que tiene que hacer. No ha hecho lo que tiene que hacer. Me imagino que será porque no sabe cómo hacerlo, o no tiene con quién hacerlo, o en el peor de los casos, no lo quiere hacer. Yo he respetado mucho al presidente Guaidó. Me he dado una tarea, Vladimir, es de no atacarlo por las redes, porque más bien me parece que estoy engordando al narcorrégimen. Tampoco voy a permitir que alguien hable mal de la situación de Guaidó, porque no estoy en sus zapatos. Es decir, no estoy allá. Y varias veces me he tratado de comunicar con él o con su gente que está alrededor, pero es totalmente imposible. O sea, lo más difícil es comunicarse con alguien cercano al presidente Guaidó. Es decir, parece que no recibe consejo, parece que no atiende a nadie, parece que nomás que se queda con los 4 o 5 que tiene alrededor. Bueno, eso se lo respeto, pero resulta que con esos 4 o 5 que lo tienen en consejería, no ha logrado cumplir ni siquiera una de las 3 promesas que hizo el año pasado. Segundo, yo creo que debe el presidente Guaidó enseriar el trabajo por Venezuela. Por eso hacer likes. No critico los likes, Vladimir, porque yo también los hago, pero yo no soy presidente de Venezuela. Yo soy un cura que está en el exilio, que está execrado por la iglesia y que no tengo más comunicación que a través del like. Pero yo no veo necesidad de que el presidente Guaidó tenga que hacer like para transmitir un mensaje cuando él puede fácilmente, a través de todos los medios de comunicación del planeta, emitir un comunicado. Pero en Venezuela no, padre, en Venezuela no hay. Pero no es para hacer like, Vladimir. Me parece que es una falta de respeto para con la gente. Y mucho más, usando temas triviales que no necesita el país. Yo creo que si tiene tiempo para hacer un live, tenga tiempo para escuchar a la gente, que le va a dar una consejería propia y que le va a dar inclusive unos datos que él adolece, que él no conoce y que él necesita. Yo creo que debería hacer un live con Antonio Ledesma, por ejemplo. ¿Por qué no llama a Antonio Ledesma a España y hace un live con Antonio Ledesma, por ejemplo? ¿Ah? ¿Por qué no hace un live con Carlos Ortega, que está en el exilio? ¿Por qué no hace un live con otros personajes como Pablo Medina, que está en Miami? No, me parece que está viviendo su espuma de fama y de bonanza.
Mientras tanto, el pueblo de Venezuela sumergido en el hambre. Con respecto a los $100, yo creo que, bueno, más allá de que sí lo necesitan, mucho más de 100, ojalá fueran $1.000 para cada médico, para cada enfermero, para cada enfermera, para cada maestro, para cada docente, para cada ama de casa, para cada trabajador que está en este momento desempleado, para cada venezolano. Si nosotros repartimos el dinero de la renta petrolera, no solamente nos tocarían $1.000, nos tocarían mucho más. Y eso está en el bolsillo de quienes, del derroche de estos malandros, que son apenas 616 narcotraficantes mayores que tiene el país. Y que lo sepa el presidente Donald Trump, 616 narcotraficantes, que tengo la lista, 616. Es decir, este país está sumergido en este catombe por 616 militares, civiles y terroristas que están apostados allí en Venezuela, haciendo nuestro país un país hecho añicos, miseria y hambruna. Padre. 616. ¿Tú crees, Vladimir, que 40 millones de seres humanos estamos padeciendo por 616? ¿Tú crees que el planeta está en jaque? La vida de toda América, de toda Centroamérica, de todo el continente, por 616 malandros que se apoderaron de Venezuela. Entonces, yo digo, y que le ha costado años de desarrollo, no solamente a Venezuela, sino al continente. Y el caso de Venezuela es mucho más grave. Yo lo comentaba, por ejemplo, cosas que uno no ve. La desnutrición infantil. Uno asume que el tema de la desnutrición es un problema de la hora. Es decir, si yo no como, me muero. No, esa no es la realidad solamente. La desnutrición infantil se va a medir de acá a 20 años con la capacidad intelectual de los que ya estén en capacidad para producir, para estudiar, etcétera, porque resulta que la nutrición es directamente proporcional al desarrollo mental. Entonces, un elemento que, por ejemplo, uno va a seguir, es decir, vamos a seguir cosechando las consecuencias de haber permitido que esto llegara hasta donde llegó. Ahí yo coincido completamente con usted, coincido completamente que esta necesidad de salir del estado criminal no puede ser aparte de que no se va a conseguir solo con los venezolanos, no puede ser solo atendida por los venezolanos, pero, por ejemplo, y voy a saltar entre Guaidó y el Estado criminal. Usted bien lo decía, es que el problema no son solo las cabezas, no es Maduro, no es Cabello, no es solo Rodríguez, no es solamente Tarek El Aissami, es que en Venezuela hay una cantidad enorme, usted acaba de decir 616 personas que controlan el Estado criminal. Entonces me pregunto, ¿cómo hacer una acción militar dentro de Venezuela cuando el problema no es una, dos o 20 cabezas, sino centenares de personas? Tal vez ese sea uno de los elementos que ha obligado a Estados Unidos a llegar a este acuerdo en el que, por ejemplo, en el punto 2 dice, si se restablecen todas las condiciones de la Asamblea Nacional y se desintegra la Asamblea Nacional Constituyente de Cabello, pues le quitamos las sanciones a todos y cada uno de los diputados que forman parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, decir suena fácil, sí, ojalá que entren, pero en la práctica todo pareciera indicar que es cuesta arriba, me pregunto. Mira, Vladimir, en el 2007 eran 47 personas. En el 2007, 47 personas. Hugo Chávez para abajo, 47. Hoy son 616. Dentro de 2 años serán 2.000 y así 4.000. Es decir, y luego tendremos no un aparato criminal, sino un país criminal. Si hace en el 2007 eran 47 personas, le puedo pasar la lista que la estaba haciendo en este momento, los 47. Hoy son 616. Es decir, ha aumentado el grosor de protagonistas del narcotráfico. Claro. Porque antes nomás que eran el ejército, la cúpula de los 4 generales, Hugo Carvajal, Rangel Silva, el general Clive Alcalá y su gente, por ahí está, se metió por allá el Aissami, William Macre, en Carabobo los Macre, por allá el Rangel por Ciudad Bolívar, etcétera, etcétera. Cabello con su hermano en el CENIAL, su pandilla.
Por allá estaba Bernard en la frontera con 4 o 5 paracos y la gente de la FARC y el ELN. Por aquí, por las cárceles, controlando los paracos, la ministra de las cárceles, Iris Valera. Y por allá, amasando un poco la posibilidad, Pedro Carreño. 47. Hoy son 616 personas de gobierno, militares y civiles que están allí. Y que no son unos tontos, no, manejan líneas de droga, tienen mercancía, tienen narcotraficantes, tienen esbirros y tienen mini cuarteles llenos de armas y de municiones. Es decir, no son narcos, son criminales, son asesinos que venden y trafican droga. Dime tú, Vladimir, con este panorama que para muchos en este momento dirán, bueno, pues el padre en vez de decirnos buenas noticias, nos está diciendo este desastre. ¿Por qué vamos a decir, Vladimir? ¿Qué vamos a decir? Claro. Que va a hacerse la usurpación, que vienen elecciones libres, que viene todo. No, mentira, chicos. Mientras tengamos a esta gente así, empoderada dentro de Venezuela, y una oposición partidista negociando prebendas con los narcotraficantes, y un presidente interino haciendo live, hermano, no vamos a hacer nada. Yo no me cargo mentira. Mira, Vladimir, yo ni en religión, ni en política, ni en economía, ni en deporte, me cargo mentira. Es como si yo te dijera a ti, mira, Vladimir, cuando comienzan las grandes ligas, las Águilas del Zulia van a venir aquí a Nueva York a jugar con los Yankees y le vamos a ganar. Eso es mentira. Mira, la Vinotinto va al Mundial de Fútbol y vamos a ser campeones mundiales. Eso no se puede. Es decir, yo no me cargo mentira en materia política, económica, religiosa y deportiva, y mucho menos militar. No puedo caerme mentira en este momento. Que sí tengo que abrogar la esperanza, ¿sí? Que claro, sí confiamos en Dios para que el Señor nos ilumine el camino a los venezolanos y los que están allá sufriendo esa situación inclemente y los que estamos afuera sufriendo otra calamidad. Sí, confío en Dios, confío en el Señor, sí, porque resulta que los milagros, para que se den, y Jesucristo dio prueba de eso, el hombre tiene que participar. Cuando hizo el milagro, su primer milagro en Caná de Galilea, ¿qué le dijo María Santísima a los sirvientes? Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dijo Jesús? Llenen las tinajas de agua. Hermano, llenemos las tinajas de agua. Llenemos las tinajas de agua. El presidente Guaidó, yo lo quiero mucho. Para que tú sepas, yo lo conozco desde el año 2000. Yo conozco a Guaidó desde el año 2000. Tenía 15 años. Para los que digan, el padre está atacando a Guaidó. No, señor. Lo conocí en el estado Zulia, cuando llevamos a la gente de Vargas a Perijá. Allí lo conocí. Era un muchacho. Yo no me acordaba que ese era Guaidó. Un muchacho que yo monté en la camioneta para llevarlo a Perijá, porque necesitábamos darle a la gente de Vargas una casa para que pudieran vivir. Sí, señor. Yo no me acordaba de eso. El año pasado fue que alguien me recordó, porque él le dijo, el padre Palmar no se acuerda mío. Pero yo soy aquel muchacho que fue con su mamá a buscar una casa a Zulia, porque no teníamos casa después de la Guada en Vargas. Es decir, yo abrogo por él la mejor de las intenciones, el mejor de los cariños, inclusive el mejor de los recuerdos. Pero atención, si yo he criticado al Papa Francisco, porque no ha hecho lo que tiene que hacer en favor de la Iglesia, no voy a criticar a mi presidente de la República, que es Juan Guaidó. ¿Qué tiene que hacer Juan Guaidó, padre? ¿Qué tiene que hacer Guaidó? ¿Qué haría usted? ¿Qué le recomendaría? Yo a veces digo lo siguiente. Yo te digo a ti, Vladimir, haz esto. No. Yo te digo, Vladimir, si yo fuera tú, hiciera esto. ¿Qué hiciera yo? Habilitara directamente, bajo un decreto presidencial, el convenio de la DEA con Venezuela. No crear un mini grupo policial para que investigue. No, ¿qué vamos a investigar, chicos? Si ya todo el mundo sabe que Joao es narcotraficante. ¿Qué vamos a investigar? Que Padre López sea narcotraficante. ¿Qué se va a investigar? Que Maduro sea narcotraficante. No, señor. No. De eso se sabe. Lo que hay que llegar allí es poner los gangues y llevárselos presos, hermano. Pero no hay pantalones para eso, mi querido amigo Vladimir. No hay autoridad para eso. Porque todos comen del mismo plato, todos comen de la misma masa, todos se embolsillan dinero
del mismo narcotráfico. No estoy diciendo que Guaidó haya hecho eso, cuidado, no. Pero la gente que está con Guaidó, los que tiene a su lado, como el caso concreto de un personaje que es asesor del cartel de Sinaloa y lo tiene al lado, hermano, ¿cómo es posible? ¿Quién es ese personaje, padre? JJ Rendón. No puede ser, chico. ¿Ah? Que me desmientan, pues. Que me desmientan, hermano. No puede ser, mi hermano. Dime tú. ¿O es mentira? ¿Es mentira acaso lo que estoy diciendo? Uf, padre, tremendo y nos quedan nada más 5 minutos para que se nos corte el live. Padre, le quiero pedir que me acompañe mañana a las 6 de la tarde. ¿Usted puede mañana acompañarme? ¿O es difícil? Yo sé que es complicado comprometerlo en público. Si no, conversamos y lo que hacemos es que coordinamos bien a ver si no es mañana, lo hacemos la semana que viene. Pero hay muchos temas densos que con usted vale la pena sentarnos a conversar. Entre ellos me interesa conocer su opinión sobre el efecto o cómo está siendo utilizado el coronavirus por el Estado criminal para controlar socialmente a la población. Por supuesto. Que es un tema que nos da para largo, pero lamentándolo mucho, hoy nos quedamos cortos. Me interesa que hablemos a profundidad sobre qué está pasando con el alma de los venezolanos, qué está pasando con nosotros como sociedad. ¿Será que hemos decidido doblegarnos al Estado criminal y hacer lo que hicieron los cubanos, que se acostumbraron a esto? Son muchas preguntas que quedan al aire. Un programa denso, un programa pesado, lo reconozco, el de hoy, pero es pesado porque estamos así, nos sentimos frustrados, a la vez nos sentimos con las ganas de hacer muchas cosas. Y padre, le quiero pedir en estos solo 3 minutos lo que me queda para cortar la transmisión y les prometo que voy a dejar colgada la comunicación. Les quiero pedir que nos dé una bendición, padre, y que podamos volver a hacer otro programa y tanto sean necesarios para seguir hablando de estos temas con usted y para leer también los comentarios de nuestra gente. Adelante, padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que eres rico en misericordia infinita, te encomendamos a Venezuela, a los venezolanos y a las venezolanas, Señor. Llénalos de tu luz maravillosa, de tu resplandor de amor y de paz. Señor, haz que pronto Venezuela resurja a ser una patria llena de felicidad, de prosperidad. Te pido, Señor, por los que pasan hambre, por los que mueren en los hospitales, por los niños, por los ancianos, por los exiliados, por los presos políticos, por los inmigrantes que están presos en las cárceles de inmigración en diferentes países, Señor, por los que están en este momento en el exilio, sin trabajo, sin ocupación, pasando hambre y necesidad, Señor. Por todo ello te pido, Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Vladimir. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Luego lo llamo para que conversemos con calma sobre la próxima transmisión. Ustedes también muchísimas gracias por estar allí, por sus comentarios, por sus preguntas. Les prometo, voy a dejar grabado, voy a de hecho descargar en este momento el programa y lo voy a montar en mi página web y en el canal de YouTube, una entrevista sin desperdicio. Les voy a pedir a ustedes que una vez que la monte, la compartan también con el presidente Guaidó, también como lo hemos hecho por mi lado. Así como usted, padre, a mí me ha costado un montón poder entrevistar al presidente Guaidó, no lo he podido hacer hasta ahora, y siento la frustración que usted también puede sentir. Que Dios me lo bendiga, padre, también. Gracias, a usted, Vladimir, que necesita muchísima bendición y muy buenos deseos de nuestra parte, lo queremos muchísimo. Y pues ustedes también. Nos despedimos, será hasta mañana. Les recuerdo, mañana voy a estar al aire con Rosario Vázquez, psicólogo desde Berlín, en Alemania, con quien hablaremos sobre la pandemia y el manejo del miedo. Un abrazo para todos y feliz noche. Gracias.